Queridos hermanos, que la gracia y la paz de nuestro Señor sea con todos ustedes, ahora y siempre. Amén. Ustedes han recibido en su celular también el orden como para seguir con el culto en el día de hoy, para que cada cual desde su casa pueda celebrar allí culto de adoración al Señor. Invito a que cada familia lo pueda hacer. Y el mensaje en este día está relacionado con una de las metáforas y una de los ejemplos que usa la Biblia, o de las comparaciones que usa la Biblia respecto al pueblo de Dios y la relación entre los dos, entre Dios y su pueblo. En el cotidiano nosotros usamos también ciertas metáforas, a veces comparado con animales, a veces con cosas, por ejemplo, más bueno que el pan, se suele decir, o determinada persona es una víbora, haciendo alusión de que es una mala persona. Así también existen metáforas como astuto como el zorro, fuerte como un toro. La Biblia usa esas metáforas para hacer referencia respecto a Dios y su pueblo. En el Antiguo Testamento ya aparecían algunas de ellas, por ejemplo, como la metáfora de la vid o el viñedo, en donde Dios era el que plantó un viñedo y ese viñedo era el pueblo. Otra de las metáforas que aparece ya en el Nuevo Testamento es la metáfora del cuerpo, haciendo referencia a la iglesia. La iglesia es como un cuerpo cuya cabeza es Cristo. Otra de las metáforas es un edificio, cuya piedra angular o piedra principal sobre la cual está edificada todo el edificio es Cristo. Y también está esta metáfora tan conocida sobre la cual está basado el mensaje de hoy, la metáfora del pastor y las ovejas. Y el texto de San Juan, capítulo 10, versículos 1 hasta el 11, dice así: Ciertamente les aseguro que el que no entra por la puerta al redil de las ovejas, sino que trepa y se mete por otro lado, es un ladrón y un bandido. El que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. El portero abre la puerta y las ovejas oyen su voz. Llama por su nombre a las ovejas y las saca del redil. Cuando ya ha sacado a todas las que son suyas, va delante de ellas y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. Pero a un desconocido jamás lo siguen, más bien huyen porque no reconocen voces extrañas. Jesús les puso este ejemplo, pero ellos no captaron el sentido de sus palabras. Por eso volvió a decirles: ciertamente les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes de mí eran unos ladrones, unos bandidos, pero las ovejas no le hicieron caso. Yo soy la puerta, el que entra por esta puerta, que soy yo, será salvo. Se moverá con entera libertad y hallará pastos. El ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas. Hasta aquí el texto bíblico del día de hoy. Jesús aquí nos dice algo a nosotros como a toda la cristiandad, que Él es el pastor y nosotros somos su rebaño, somos ovejas. Y es allí donde debemos detenernos un poco ahí y ver con qué Dios nos compara. Ni con toros, ni con águilas, todos animales vigorosos y fuertes, que incluso suelen aparecer en los escudos de diferentes países, sino que Dios nos compara con sencillas y simples ovejas. ¿Por qué? Porque la oveja es un animal que sin el cuidado de su pastor y sin el amparo y la protección de él, no pueden subsistir. Así también sucede con las ovejas. Nosotros, ovejas del Señor, sin Él no podemos subsistir. O somos devorados por el lobo que viene a atacarnos, que es Satanás, o bien nos terminamos muriendo. En realidad se termina muriendo la fe si nosotros nos alejamos de Cristo. Y este ejemplo que comienza a decir Jesús aquí hace referencia a el redil. Y Jesús más que nada está diciendo aquí que Él como buen pastor
más allá de esto también es el que nos colocó dentro de un redil. Y Jesús hace esta comparación entre el buen pastor y los falsos pastores. Incluso Jesús veía la necesidad del cuidado pastoral de las personas en su tiempo. Jesús varias y repetidas veces dijo, cuando veía a la gente, estos son como ovejas que no tienen pastor. Y ahí estaba Él, cuidándolos y guiándolos. Y luego, después de esto, deja instituido el ministerio pastoral. Jesús le dice a Pedro y a sus discípulos, ¿no? Apacienta mis corderos, guía mis ovejas. Juan 10, hallamos aquí al principio, en este pasaje, lo que se llama la parábola del redil. ¿Y qué es el redil? Es una palabra ajena a nuestro cotidiano, ¿no? ¿Qué era el redil? Las casas en tiempos de Jesús se hacían con un pequeño potrero al costado. Ese potrero era no con alambre como nosotros lo conocemos hoy, sino que era levantada las cercas con piedra. Y allí era una zona muy favorable para la crianza de ovejas y casi todas las casas tenían allí un cuidador o alguien que cuidaba de las ovejas. Por eso el redil es eso, es ese pequeño potrero que estaba ahí al lado. Y Jesús dice que las ovejas allí solamente hacían caso al pastor. Por lo general, uno de la casa se encargaba del cuidado de las ovejas, el más chiquitito, y como en el caso de David, ¿no? Que era el menor de los hermanos, que estaba allí cuidando las ovejas en el campo. Y las ovejas no escuchan a cualquiera, sino solamente al cuidador, al pastor. Y en esa dinámica Jesús sigue con la parábola y hace la comparación. Y dice, bueno, el pastor es aquel que entra por la puerta, aquel que llama a las ovejas y las ovejas le siguen. El extraño, el ladrón, el usurpador, es aquel que salta a la cerca y entra por el costado a robar las ovejas. Y allí es donde Cristo ataca a los fariseos y maestros de la ley, los falsos pastores de aquel entonces, que no hacían más que guiar a las ovejas lejos del Señor, lejos de Dios y lejos de Cristo. Y los malos pastores, lamentablemente, siempre han estado dentro del pueblo de Israel. Dios pastoreaba a su rebaño a través de enviados. Y estos eran los profetas. Y ellos muchas veces denunciaban a los falsos pastores, que no hacían otra cosa que guiar al pueblo de Dios por los falsos caminos de la idolatría. Y Jesús viene a corregir esto. Hoy, ¿quiénes son estos falsos pastores? Los falsos pastores son aquellos que usurpan el ministerio, aquellos que toman el cargo de pastor sin un llamado legítimo ni nada por el estilo, sino que se autoproclaman pastores, profetas o tantos nombres que reciben. Y además también, incluso a veces con llamado y todo, como pastores instalados en un lugar, son falsos pastores también aquellos que guían a sus ovejas lejos de Cristo, que enseñan otra doctrina que no es la de Cristo, que enseñan otra salvación que no es la salvación por la fe. Y así también hay malos pastores, que son aquellos que no cuidan de sus ovejas, no van tras la lastimada, no guían a la oveja al pastor del rebaño que es Cristo, sino que lo alejan de él. ¿Quién es el buen pastor? El buen pastor es aquel que bajo Cristo las conduce a su Señor. Y este siempre debe ser el trabajo de nosotros, los pastores, guiarlos a ustedes, las ovejas, al pastor de pastores, al buen Señor Jesús, para que Él trate, cure, sane y cuide de cada uno de ustedes y de nosotros también. Y Jesús prosigue con esta alegoría o bien esta metáfora y hace alusión al escuchar la voz del pastor. Dice así los versículos 4 al 6 de Juan 10, dice, cuando ya haya sacado todas las que son suyas, va el pastor delante de ellas y las ovejas lo siguen porque reconocen su voz. Pero a un desconocido jamás lo siguen,
Más bien huyen de él porque no reconocen voces extrañas. Jesús les puso este ejemplo, pero ellos no captaron el sentido de las palabras. Jesús aquí está diciendo que Él es el verdadero pastor de Israel, que en Él se cumplen las profecías como las de Ezequiel 34, en donde Dios mismo se compromete a venir a pastorear a su pueblo. Y lo cierto es que han habido falsos pastores y falsos guías desde los inicios de la Iglesia. ¿Cuál era siempre la característica del falso pastor? Predicar un Cristo o enseñar a un Cristo diferente al que enseñaron los apóstoles y aquella iglesia y aquellos discípulos de Cristo. Por lo cual, Dios nos llama hoy, como el buen pastor nos dice aquí, a seguir su voz, que es seguir la palabra de Dios. Nosotros, como pastores y también ustedes como ovejas, dependemos pura y única exclusivamente de la voz. ¿Cómo guía Jesús? No a través de los sentimientos, no a través de revelaciones extrañas, sino a través de su voz que está escrita, su voz que está hablada, su voz que es la palabra, la Biblia. Allí Dios con su voz nos guía, va delante de nosotros. Y la pregunta es esa, ¿no? Jesús aquí dice que Él como el pastor es aquel que va delante de sus ovejas. No solo con la voz de los predicadores, sino también en el día a día, en la vida de cada cristiano. El que determina los pasos, el que guía cada paso, es Cristo, el buen pastor, que va delante de sus ovejas. Y la pregunta que te quiero hacer en esta ocasión es si en realidad Cristo te guía, o te guía tu orgullo, o te guían tus pasiones, o te guían tu amor por las riquezas o tus bienes. Es un buen momento para que te preguntes, ¿quién guía tus pasos? ¿Quién va delante de ti? ¿Te dejas guiar por tus caprichos? Bueno, es momento de destronar estos ídolos que van delante de ti y poner aquel que corresponde que vaya ahí. Jesús hoy te está diciendo, yo soy tu pastor, yo quiero guiarte. ¿Y cómo nos guía? ¿Cómo va delante de nosotros? A través de su palabra. Dios en su palabra nos va corrigiendo, porque nosotros como ovejas con facilidad nos descarriamos, buscamos otros caminos alternativos, que obviamente son más peligrosos. Pero hoy es un buen momento para que nos volvamos a encaminar y nos mantengamos detrás de la voz de nuestro buen pastor. Por eso Jesús dice, mis ovejas me siguen porque reconocen mi voz. En esto también está relacionado el Salmo que estaba entre las lecturas asignadas para hoy, el Salmo 23. Los versículos 3 y 4 dicen así, me guía por sendas de justicia por amor a su nombre, aun si voy por valles tenebrosos, no temo peligro alguno porque tú estás a mi lado, tu vara de pastor me infunden confianza y me reconfortan. La palabra de Dios es la que nos guía por caminos de justicia, no de injusticia, por caminos justos. La palabra de Dios nos conduce por lugares de delicados pastos. O sea, siguiendo a Jesús no nos va a ir mal, sino que nos va a ir bien. Y por otro lado también, la palabra nos reconforta. Cuando nos toque pasar por valles de sombra de muerte, o sea, momentos difíciles en la vida, quizás como los que te toque estar viviendo ahora, allí está también el pastor, que con su vara y con su callado, con su palabra, nos infunde aliento. Y me gusta este término que usa aquí. Con tu vara y con tu callado, con tu bastón, nos reconfortas. El consuelo lo encontramos allí, en la palabra de Dios, en la seguridad de su compañía y de su amor. Y luego Jesús cambia un poco la metáfora y dice que si bien Él es el pastor, pero Él también es la puerta del redil. Dicen así los versículos 7 al 10. Dice, por eso volvió Jesús a decirles, ciertamente les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas.
Todos los que vinieron antes de mí eran unos ladrones, unos bandidos, pero las ovejas no le hicieron caso. Yo soy la puerta. El que entre por esta puerta, que soy yo, será salvo. Se moverá en entera libertad y hallará pastos. El ladrón no viene más que a robar, matar, destruir, pero yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Jesús aquí dice, yo soy la puerta de las ovejas. ¿Qué quiso decir Jesús con esto? En ocasiones, los pastores debían dejar sus casas y salir al campo, como en el caso de los pastores que estaban en Belén, allí cuando nació Jesús. Allí, en los campos, habían potreros o cercos un poco más precarios, que no tenían portones. Entonces, ¿quién hacía de puerta allí para cuidar a las ovejas durante la noche? Era el pastor que se acostaba a dormir ahí. Y Jesús dice, yo soy la puerta. El que entra a través de mí está bien, está cuidado. Yo soy la puerta y el que entre por esta puerta que soy yo será salvo, se moverá con entera libertad y hallará pastos. Jesús con eso nos dice que Él es la puerta de entrada para la iglesia, o sea, el redil. Y esto es muy bueno y muy reconfortante para nosotros. Saber que en Cristo nosotros entramos en la iglesia. Creyendo en Cristo, pasamos a ser parte de la iglesia, o sea, del rebaño. Y eso significa también que estamos bajo su cuidado. Ya no andamos sueltos por ahí, expuestos a que el lobo o los peligros de afuera nos ataquen, sino que dentro del redil, o sea, dentro de la iglesia, estaremos seguros. Pero no me refiero dentro de la iglesia aquí, dentro de un templo, sino que me refiero junto con Jesús como parte del rebaño. Allí estamos seguros. Por eso también es importante la comunión entre nosotros, cuidarnos y estar siempre bajo este cuidado del buen pastor que es nuestro Señor Jesús. Y allí dentro del rebaño Jesús nos da 3 características que tenemos nosotros dentro de la iglesia. Primero, la salvación. Dentro del redil nosotros seremos salvos. Y allí es necesario aclarar un poco qué significa esta palabra salvación. Muchos piensan y muchos enseñan en el día de hoy que Jesús nos salva de la pobreza o de la miseria o de los sufrimientos. No, todo lo contrario. Quizás por seguir a Cristo tengamos que sufrir diferentes cosas y pasar por diferentes pruebas. Pero cuando Cristo habla de salvación, se refiere a la salvación eterna, el perdón de los pecados que nos libran del infierno. Esa es la gran bendición que tenemos dentro de la iglesia. Somos perdonados, somos limpiados, somos salvados y podemos vivir en paz, seguros de que ya no hay condenación para nosotros. Jesús también dice que dentro del redil las ovejas se moverán con libertad. ¿Cómo se entiende esto? O sea que dentro de la iglesia ya no somos esclavos, podemos estar y andar tranquilos. Ya no somos esclavos del pecado, ya no somos esclavos de diferentes cosas que nos quieren atar. Somos libres. En Cristo tenemos verdadera libertad. Libertad también de la ley, de tener que cumplir reglamentos para ir al cielo, porque Él nos ganó la salvación. En Cristo, en su verdad y en su palabra, somos verdaderamente libres, libres para servir. Y Jesús también dice que dentro de su redil, dentro de la iglesia, ahí hay alimento. Dentro del redil hallarán pastos. ¿Cuál es ese pasto que nosotros hallamos dentro de la iglesia? Es el alimento espiritual que tanta falta nos hace. Jesús mismo dice, cuando Satanás lo tienta, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Y es esta palabra la que hoy nosotros los pastores estamos enviando constantemente a la vida de ustedes. ¿Por qué? Porque Cristo nos mandó enviarlo, no porque salga de nosotros simplemente, sino que nosotros somos los instrumentos para llevar esta palabra a la vida de ustedes y darles este alimento que tanto todos necesitamos. Y algo importante a tener en cuenta, que fuera de la iglesia no hay libertad. Fuera de la iglesia solo hay esclavitud.
Fuera de la iglesia solamente hay condenación, no hay salvación. Y fuera del rebaño, fuera de la iglesia, tampoco hay alimento espiritual, hay hambre y miseria. Pero gracias debemos dar a Dios porque nos colocó dentro de la iglesia. El día de nuestro bautismo, nuestro Señor puso su nombre sobre nosotros, nos colocó dentro del redil y a partir de allí nosotros estamos bajo su cuidado. ¿Y qué clase de pastor tenemos nosotros? Qué bueno es saber que nuestro pastor es Cristo, porque Él dice en el versículo siguiente, Juan 10:11, que es uno de los versículos más lindos de la Biblia. Yo soy el buen pastor. No tenemos un pastor tirano, un pastor que es un pastor dejado o que nos deja tirado y expuestos al enemigo. Es un buen pastor. ¿Y qué hizo ese pastor por nosotros? Él lo dice, yo soy el buen pastor y el buen pastor da su vida por las ovejas. Jesús aquí está diciendo, yo soy el pastor del cual habla el Salmo 23, el tan conocido Salmo. Y quiero concluir este mensaje con este Salmo, que dice así, el Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes pastos me hace descansar y junto a tranquilas aguas me conduce. Me infunde nuevas fuerzas, me guía por sendas de justicia por amor a su nombre, y aunque si voy por valles tenebrosos, no temo peligro alguno porque tú estás a mi lado. Tu vara de pastor me infunde aliento y me reconforta. Dispones ante mí un banquete en presencia de mis enemigos. Has ungido con perfume mi cabeza. Has llenado mi copa a rebosar. La bondad y el amor me seguirán todos los días de mi vida y en la casa del Señor habitaré para siempre. Después de este salmo, no queda más que disfrutar y gozar de la compañía y del cuidado de nuestro buen pastor. Dios los bendiga, hermanos.